Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 176. Estamos en este espacio de luz que ilumina mi camino y qué bueno que usted ha sacado el tiempo para glorificar el nombre del Señor a través de una vida de piedad y para entregar esta palabra, para escucharla y entregársela a su espíritu, que su espíritu pueda edificarse a través de ella, porque sabemos que es el alimento que nos va a mantener firmes. Y también sabemos que es una disciplina espiritual que al ejercitarnos vamos a estar preparándonos y ejercitándonos para la eternidad, como lo es el lema de este 2026. Y estas disciplinas nos van a dar mucha fuerza y fortaleza para cada momento que enfrentemos en esta tierra. Bueno, vamos al tema de hoy. El tema de hoy, el poder de la oración. En febrero de 2016 convocaron una gran ola de oración por la evangelización durante la semana anterior al domingo de Pentecostés. La semana culminó con unos eventos celebrados en 6 catedrales de todo el Reino Unido, donde el fin de semana de Pentecostés. Todas rebosaban de gente. Pete Gray, fundador de Oración 24/7, lo describió así: una oleada, un movimiento desde las bases hacia arriba. Dijo que se había sentido muy tocado en el corazón por un chico que había orado por 5 amigos, 3 de los cuales se habían hecho cristianos. Pidieron a la gente que orara por 3 cosas: que todos los cristianos encuentren una nueva vida en Jesucristo, que todos los que encuentren la nueva vida en Jesucristo puedan ver algo de Jesús, y que la iglesia se desborde con la realidad de la presencia de Jesús. La oración es la nutrición espiritual que el cuerpo necesita. Igual que el cuerpo necesita comida, así el alma necesita alimento espiritual. Pero la Biblia va mucho más allá de esto. La oración es poderosa. Es como dice Charles Spurgeon, el delgado nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. La oración tiene el poder de cambiar circunstancias, cambiar a los demás e incluso cambiar el curso de la historia. Vamos a Proverbios capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 30. Estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. La necedad alegra a los que les falta el juicio. La persona sensata permanece en el buen camino. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. El Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. El Señor detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Amén. Vamos a ver el primer punto para estudiar este texto de Proverbios que acabamos de leer. El primer punto se titula: La oración cambia las circunstancias. Dios escucha las oraciones de los justos. Nuestras oraciones pueden marcar la diferencia en lo que ocurre. El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. De acuerdo con el autor de los Proverbios, la santidad significa mantener la senda enderezada, escuchar el consejo y mantener la pureza de nuestros pensamientos. Significa responder a la gente con respuestas meditadas en la oración. La oración y una planificación cuidadosa no se oponen entre sí. Igual que es bueno hablar con Dios, es aconsejable también recabar el consejo de los demás.
Cuando falta el consejo, fracasan los planes, y cuando abunda el consejo, los planes prosperan. Por medio de Jesús, todos los creyentes son justos, eso lo dice Romanos 3:22. Por tanto, Dios escucha las oraciones de los justos, o sea, de los que han vivido y están viviendo conforme a la palabra de Dios. Y llevarás bendición a donde quiera que tú vayas. Una mirada radiante alegra el corazón y las buenas noticias renuevan las fuerzas. Vamos a orar. Esto es verdad, porque ayer recibimos una noticia de un terremoto muy fuerte en Venezuela y es muy fuerte, muy doloroso, y a veces queda uno como débil a través de esas noticias, pero después de que oramos y hemos recibido las noticias de que todo ya está en calma, las fuerzas se renuevan. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Señor, queremos darte gracias por las muchas veces que has oído y respondido mis oraciones. Señor, hoy oramos por Venezuela. Te rogamos que tu gracia y tu misericordia se extienda a favor de ellos. Mira todo el dolor, toda la aflicción que ha venido sobre sus vidas y sobre sus corazones. Mira todo el desastre que se ha causado, las vidas que se han perdido, los que están heridos y afectados y los que han perdido todas sus posesiones. Rogamos, Señor, que tu misericordia se acerque, que tu misericordia traiga nuevos alientos, nueva paz, que llegues tú a traerles esperanza y gozo. Te rogamos que las buenas noticias, las noticias de la salvación de Jesucristo, llegue a ellos, renovándole las fuerzas y trayéndoles nuevas esperanzas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, ahora les pido que abra su Biblia en Hechos capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 40. Pablo y Silas en la cárcel. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontrábamos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y les presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que se le dijera al carcelero:
suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora, ¿quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Vamos a el segundo punto donde estaremos estudiando este texto de Hechos. El segundo punto se titula La oración cambia a la gente. ¿Qué hizo que la iglesia primitiva fuera tan poderosa? Ciertamente parte de la respuesta es la vida de oración de aquellos que fueron los primeros creyentes. Es verdad. Nos hemos reunido como iglesia en Colombia, en diferentes partes de las diferentes ciudades, unidos como una sola iglesia a orar y a clamar por la liberación de nuestra nación, y el Señor ha respondido con mano poderosa, pese a todo pronóstico y sobre cualquier brujería, sobre cualquier hechicería, por encima de movimientos de satanismo, de fraude y de todas las maquinarias que usan los seres humanos para gobernar las naciones. El Señor ha respondido conforme a su voluntad, porque Él es Dios bueno y porque Él sabe los planes que tiene para nosotros. Y conforme a esos planes, Él trabaja y mueve a los que son suyos. Vamos ahora a mirar lo que debemos hacer. Primero, ora regularmente. Parece que la oración era un hábito regular. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, esto sugiere que no solamente oraban cuando estaban solos, sino que se reunían para orar juntos frecuentemente. Y esto es importante. Es por eso las oraciones de las 5 de la mañana. Es por eso que es importante y que les invitamos a que puedan también unirse a orar juntos, porque es la manera en que podemos intensificar esta herramienta que el Señor nos ha dado como arma para vencer el reino de las tinieblas y para que la mano poderosa de nuestro Dios, conforme a su voluntad, se mueva a nuestro favor. Ora en el nombre de Jesús. La oración cristiana es poderosa porque oramos en el nombre de Jesús y no en nuestro nombre. Pablo era seguido en la ciudad de Filipos por una adivina que claramente estaba bajo una influencia demoníaca como resultado de practicar lo oculto. Finalmente, después de varios días de esto, Pablo ya no podía aguantar sus interminables retahilas. Se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu salió. El nombre de Jesús es poderosísimo. La única manera de enfrentarse al poder del demonio es mediante el nombre de Jesús. Ningún demonio puede con Jesús. Él nos libera de las fuerzas demoníacas, como transformó totalmente la vida de aquella joven. Bueno, continuamos. Como transformó la vida de aquella joven, el demonio salió en aquel mismo momento. Otra cosa que debemos tener en cuenta es orar en todas las circunstancias. La mujer era una esclava que había ganado mucho dinero para sus amos, los cuales se enfurecieron al ver que había perdido sus poderes sobrenaturales. Echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza, deteniéndolos, instigando al gentío contra ellos. La multitud se sumó al ataque. Si empezamos a marcar la diferencia, la vida no siempre va a ser fácil. Algunos de nuestros puntos de vista puede que sean muy poco populares o incluso que sean ilegales. Los ataques no son necesariamente una señal de fracaso, pueden ser lo contrario, una señal de éxito. Si usted en algún momento se siente atacado, pero usted está haciendo o diciendo lo que el Señor lo ha mandado a hacer o a decir, este ataque no significa que estás teniendo fracaso, este ataque significa exactamente lo contrario, que estás teniendo éxito, que estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer y eso está causando incomodidad en otras personas que están haciendo
lo contrario a la voluntad del Señor. Los magistrados cedieron a la presión y ordenaron que les arrancaran los vestidos. Los azotaron severamente y los confinaron en prisión bajo fuerte custodia y les sujetaron los pies en el cepo. El guardián de la cárcel tenía que estar acostumbrado a que la gente llegara allí enojada, maldiciendo y jurando. En contraste, ve a Pablo y a Silas orar y cantar himnos a Dios. Hay un gran poder en la combinación de oración y alabanza. Un terremoto sacudió la prisión y todas las puertas se abrieron. El carcelero estaba a punto de suicidarse, pues pensó que todos los prisioneros se habían escapado y temía las consecuencias. Usted sabe que las consecuencias en ese tiempo para una persona, un carcelero que dejaba escapar un solo prisionero, era la muerte. Y ahora, él pensando que se le habían escapado todos los presos, pues él dijo, me van a torturar y luego me van a matar. Pablo, al ver delante de sí la libertad, eligió quedarse y llevar a su carcelero a Cristo. Cuando Pablo le aseguró que todos los prisioneros seguían allí, el carcelero preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aquello fue lo que se llama una oportunidad evangelizadora. Pablo expuso al carcelero lo que tenía que hacer y así éste con su familia entera después creyeron en Jesús y fueron bautizados. Mire que ellos no hicieron ningún protocolo. Ahí mismo, esa misma noche, no estaba todo listo, no se habían hecho una cantidad de estudios. Ellos simplemente creyeron en Jesús y tuvieron la convicción en su corazón de ser bautizados para salvación. Su vida comenzó a cambiar de inmediato. Muestra compasión y lava las heridas de Pablo y Silas. Después los alimenta. Tanto él como su familia se alegraron mucho y quiere que lo conozcan públicamente como cristiano. Llegaron a ser miembros fundadores de la iglesia de Filipos. Estos sucesos fueron tan claramente sobrenaturales que Pablo vio el asombroso poder de Dios tras el hacer humano de sus palabras. Este episodio termina con los jueces teniendo que disculparse personalmente ante Pablo y Silas, pues no se habían dado cuenta de que eran ciudadanos romanos y por lo tanto era ilegal tratarlos de esa manera que lo hicieron. Los magistrados se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. La oración no solo tiene el poder de cambiar nuestras propias vidas, también cambia circunstancias, sucesos y la vida de los demás. Esto es algo extraordinario. Por eso no dejes de orar. Si estás orando por tus hijos, si estás orando por un familiar, por tu esposo y todavía no se han convertido, no pares de orar. Sigue orando, sigue clamando, sigue creyendo. Vamos a orar juntos. Amado Señor, ayúdanos a ser más como la iglesia primitiva. Ayúdanos a reunirnos regularmente para orar. Ayúdanos, Señor, a orar en los devocionales a las 5 de la mañana juntos. Ayúdanos a orar como iglesia. Gracias por el poder del nombre de Jesús. Señor, te pido que la oración y la alabanza estén en la base de todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y rogamos que manifiestes tu gloria y que cuando tú suscites esos momentos, esas oportunidades evangelizadoras, no callemos nuestros labios, sino que lo hagamos con toda seguridad y confianza, mostremos a Cristo, demos la buena noticia de salvación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos al libro de Primero de Reyes, capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 21, vamos a leer el capítulo 15 y el capítulo 16 del 1 al 7. Ubíquese por ahora en Primero de Reyes 14, verso 21 y estaremos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Roboam gobierna sobre Judá. Mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en la Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. La madre de Roboam era una mujer amonita que se llamaba Naama. Durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se humillaron. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso.
Había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos de todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. En el 5.º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto subió y atacó a Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias levantaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de la guardia. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam murió, lo enterraron junto a los antepasados en la ciudad de David. Su madre fue una mujer amonita llamada Naama. Luego, su hijo Abiam lo sucedió en el trono. Vamos a Primero de Reyes capítulo 15. Abiam gobierna sobre Judá. Abiam comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era nieta de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él. Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías elitita. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam durante todo el reinado de Abiam. Los demás acontecimientos del reinado de Abiam y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Abiam y Jeroboam. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David y luego su hijo Asa lo sucedió en el trono. Asa gobierna sobre Judá. Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Judá 41 años. Su abuela era Maaca, nieta de Absalón. Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle del Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Hubo guerra constante entre Asa y el rey de Judá, entre Asa, el rey de Judá, y Baasa, rey de Israel. El rey Baasa de Israel invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir de su territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa tomó toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor y del palacio real y encargó a uno de sus funcionarios que le enviaran todo a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Aram, que gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado tú y yo como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío el regalo de plata y oro, rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar a las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Hijón, Dan, Abel-Bet, Maaca, toda Cineret y toda la tierra de Neftalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramat y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó una orden por toda Judá mediante el cual exigía que toda persona, sin excepción, ayudara a transportar las piedras de construcción y la madera que Baasa estaba usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar la tierra de Jebá en Benjamín y la ciudad de Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, el alcance de su poder, todo lo que hizo y los nombres de las ciudades que construyó están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En su vejez se enfermó de los pies. Cuando Asa murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono. Nadab gobierna sobre Israel. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar Israel en el 2.º año del reinado del rey Asa, rey de Judá, y reinó en Israel 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre. Continuó con los pecados de Jeroboam.
los que hizo cometer a Israel. Tiempo después, Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo asesinó, mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban la ciudad filistea de Gibetón. Baasa mató a Nadab en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono de Israel. En cuanto subió al poder, Baasa masacró a todos los descendientes del rey Jeroboam para que nadie de la familia real quedara con vida, tal como el Señor le había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Ahías de Silo. Así ocurrió porque Jeroboam había provocado el enojo del Señor, Dios de Israel, con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Baasa gobierna sobre Israel. Hubo guerra constante entre el rey Asa de Judá y el rey Baasa de Israel. Baasa, hijo de Ahías, comenzó a gobernar todo Israel en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá. Y Baasa reinó en Tirsa 24 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de Jeroboam. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Primero de Reyes, capítulo 16. El Señor le dio el siguiente mensaje al rey Baasa mediante el profeta Jehú, hijo de Ananí. Yo te levanté del polvo para hacerte gobernar a mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. Has provocado mi enojo al hacer pecar a mi pueblo Israel. Así que ahora yo te destruiré a ti y a tu familia, tal como destruí a los descendientes de Jeroboam, hijo de Nabat. A los miembros de la familia de Baasa que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Los demás acontecimientos del reinado de Baasa y el alcance de su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Baasa murió, lo enterraron en Tirsa, luego su hijo Ela lo sucedió en el trono. El mensaje del Señor contra Baasa y su familia por el profeta Jehú, hijo de Ananí, se dio porque Baasa había hecho lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Jeroboam, y también porque Baasa había destruido la familia de Jeroboam. Los pecados de Baasa provocaron el enojo del Señor. Vamos ahora a estudiar este texto que acabamos de leer de Primero de Reyes con este tercer punto. La oración cambia la historia. Por supuesto, la oración no cambia el pasado, pero puede cambiar el curso de los eventos futuros. La historia del pueblo de Dios, tal como se describe en el libro de los Reyes, es una mezcla contradictoria. Leemos cómo constantemente el pueblo de Dios hace lo que ofende al Señor. Pecaban, tenían prostitutas sagradas, se entregaron a prácticas detestables, siempre había guerra entre Israel y Judá. Con frecuencia los reyes no siempre eran fieles al Señor. Hubo excepciones notables como la de Asa, quien hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David, y expulsó del país a todos estos que hacían lo malo. En medio de todo esto hay un comentario fascinante. No obstante, por consideración a Dios, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo su lámpara, la lámpara de David, encendida en Jerusalén, dándole un hijo que lo sucediera para fortalecer hacia Jerusalén, porque David había hecho lo que le agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías el hitita. David estaba produciendo un gran impacto aún después de su muerte. Dios honró sus oraciones durante generaciones. Dios le había dicho a David: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. David había orado y ahora el Señor había dicho: Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan: el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. El Señor escuchó la oración de David. El impacto de la oración de David habría de cambiar el curso de la historia. David llevó una vida de justicia, excepto en el caso de Urías el hitita. Pero el Nuevo Testamento nos dice que toda persona que cree en Jesús está en una posición mejor que la de David. Por medio de la muerte y resurrección de Jesús eres justo ante Dios, y Dios oye las oraciones de los justos. Así que por causa de Jesús, tus oraciones pueden cambiar también el curso de la historia. Por eso tenemos que orar, orar sin cesar. Y si la historia tiene un curso malo, si hemos tenido
dirigentes malos que han hecho lo malo delante de los ojos de Dios, que se han ido tras los ídolos, tras las brujerías, tras el satanismo, que han puesto leyes malas. Esto puede cambiar la historia, esta oración, nuestra oración puede cambiar la historia y el Señor puede suscitar dirigentes que busquen a Dios, que vuelvan a establecer su nombre en la tierra y que la iglesia pueda levantarse como antorcha en esos lugares. También el Señor puede cambiar el curso de la historia de tu familia. Aunque el enemigo haya hecho un plan para acabar con tus hijos, para hacerles hacer lo malo, sigue orando porque esa oración cambiará el curso de su historia, de sus vidas. No te detengas, ora, ora todo el tiempo porque el Señor nos va a dar la victoria. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias, amado Padre, por tu palabra. Te rogamos que vuelvas nuestra ciudad y nuestro país a ti. Oramos, Señor, para que levantes líderes y políticos completamente entregados a ti, que sigas hablando al corazón de cada uno de ellos. Te damos gracias por la victoria que nos has dado, porque tú nos dijiste que este hombre que ha sido elegido en nuestra nación, tú lo estabas tocando, tú estabas hablando a su corazón, tú lo estabas despertando su espíritu para que hiciera tu voluntad. Por lo tanto, te damos gracias, te pedimos que sigas levantando líderes en medio de su gabinete, personas que sean temerosas de ti, personas que busquen hacer lo bueno, personas que quieran agradarte a ti. Sabemos que no pueden ser perfectos, que todos, Señor, como seres humanos fallamos, pero que principalmente, así como David, aunque falló en el caso de Urías hitita, aunque tuvo errores, él no desvió su corazón de amarte y de querer agradarte a ti. Eso es lo que pedimos, Señor. Por favor, que se deshagan del mal, que traigan paz, que traigan justicia a nuestro mundo. Señor, que ellos entiendan lo que es tu voluntad y que la ejecuten. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La pastora Pipa añade el siguiente comentario. Puede que Salomón fuera el hombre más sabio del mundo, pero no hizo un buen trabajo en la crianza de sus hijos. Tendría que haber aplicado el proverbio que quizás escribió él mismo. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Sí, le faltó, realmente Salomón fue su mal ejemplo, porque como tuvo tantas mujeres, no tenía tiempo para sus hijos, la verdad es dicha, y ese poco de hijos regados en diferentes mujeres, y ellas de otros, esas mujeres de Salomón, eh, de otros países, con otras costumbres y con esa cultura demoníaca, venían y adoraban a otros dioses y llevaban a sus hijos a eso, pues ¿qué más se puede esperar? Por eso es necesario ser fiel a Dios, ser fiel a una sola mujer, la mujer a un solo hombre, mantenernos fieles, criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Yo sí me pregunto quién era la mamá de Asa, porque realmente se ha hecho un buen trabajo en este caso, porque venía de su padre Roboam, de su abuelo Roboam y de su padre que habían hecho lo malo ante los ojos de Dios y él decidió hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Esto es una gran enseñanza, que no importa los padres que tú tengas, tú tomas tu decisión si haces lo bueno o lo malo ante los ojos del Señor, pero siempre debemos recordar y llevarnos de este tiempo devocional de hoy que la oración tiene poder y puede cambiar las cosas. Si en tu familia todo está revuelto, si vienes de unos padres que no aman a Dios y que hacen lo malo, ora, ora porque el Señor puede levantarte a ti para transformar todo ese entorno. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, amados, hemos terminado este tiempo devocional y recuerde que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.